El agua es la savia de nuestro planeta, la fuerza silenciosa que da forma a los paisajes y nutre a cada ser vivo. En el vasto teatro de la agricultura, su papel es absolutamente primordial. Cada semilla que brota, cada tallo que se eleva hacia el sol, lo hace por la gracia del agua. Pero la historia del agua en el campo de un agricultor es mucho más compleja. Es una historia de equilibrio y de un reservorio oculto en la tierra. Comprender este equilibrio es un desafío crítico mientras alimentamos a un mundo en crecimiento. El suelo no es simplemente tierra, es una esponja dinámica y viva. Su capacidad para retener y liberar agua dicta el destino de cada cosecha. Imaginen el suelo como una despensa abastecida para las plantas. Esta despensa puede estar llena a reventar. Saturación. En saturación, cada poro está lleno de agua. No hay espacio para el aire, vital para raíces sanas. Tras un aguacero, la gravedad tira el exceso hacia abajo. Lo que queda es la capacidad de campo. En capacidad de campo, el suelo retiene la máxima agua contra la gravedad. El mundo bajo la superficie del suelo. Es movimiento constante y silencioso. El agua no se queda quieta, esperando ser consumida. Fluye, se filtra, se arrastra en una danza lenta e intrincada. El principal impulsor es simple. El agua va de áreas de alta humedad a áreas de baja humedad. Busca el equilibrio. Piensen en una esponja seca junto a una húmeda. Con el tiempo, el agua migrará de la saturada a la seca. El suelo actúa como una vasta red de poros interconectados. Este flujo de agua está influenciado por la textura del suelo. Suelos arenosos. Partículas grandes, grandes poros. El agua se mueve muy rápido por esos canales, casi como un tamiz. Drenaje rápido. Agua y nutrientes arrastrados fuera de la zona radicular. Para cada granja, cada campo, existe un libro de contabilidad invisible, un presupuesto hídrico que se actualiza constantemente. Este libro registra toda el agua que entra y toda el agua que sale. El objetivo de todo buen agricultor o ingeniero agrícola es mantener este presupuesto equilibrado a favor del cultivo. Las entradas, la lluvia y el riego. Las salidas son más numerosas y complejas: evaporación, transpiración, percolación profunda y escorrentía superficial. Esta simple contabilidad se conoce como el balance hídrico agrícola. Podemos expresar esta relación con una fórmula sencilla que actúa como principio rector para una gestión eficiente del agua. Establece que el cambio en el agua almacenada en el suelo es igual a las entradas menos las salidas. En términos más simples, lluvia más el riego, menos la escorrentía, la percolación profunda y la evapotranspiración. Cada componente de esta ecuación es una variable dinámica que cambia con el clima, la estación, el tipo de suelo y la etapa de crecimiento del cultivo. Gestionar este equilibrio es como capitanear un barco a través de mares cambiantes. Uno debe ajustarse constantemente a las condiciones para mantenerse en curso. Las entradas son lo que añadimos al reservorio del suelo. La lluvia es la entrada más natural, un regalo del cielo. Sin embargo, no toda la lluvia es útil. Una lluvia ligera podría evaporarse antes de llegar a las raíces, mientras que un aguacero torrencial podría escurrirse por la superficie más rápido de lo que el suelo puede absorberlo. La parte que realmente entra en el suelo y se vuelve disponible para la planta se llama lluvia efectiva. El riego es la intervención humana, la adición deliberada de agua para complementar lo que la naturaleza proporciona. El objetivo del riego es llenar con precisión la brecha entre las necesidades del cultivo y la lluvia efectiva, manteniendo la humedad del suelo dentro de esa zona ideal entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. En el otro lado del libro de contabilidad están las pérdidas. La escorrentía es el agua que fluye sobre la superficie de la tierra, incapaz de empaparse. La percolación profunda es el agua que drena por debajo de la zona radicular, perdida en la tierra más profunda. Y el mayor débito para la mayoría de los cultivos es la evapotranspiración, la pérdida combinada de agua por evaporación de la superficie del suelo y transpiración de las hojas de la planta. Cada una de estas salidas representa una ineficiencia potencial.
Al comprender y medir cada componente del balance hídrico, podemos comenzar a gestionarlos, minimizando las pérdidas y asegurando que cada preciosa gota se utilice de la mejor manera posible, cultivando los alimentos que nos sustentan. En el momento en que una gota de lluvia o una gota de un aspersor golpea el suelo, comienza un proceso crítico, la infiltración. Esta es la entrada de agua en el suelo, el cruce del umbral del mundo de arriba al mundo de abajo. Es, sin duda, el paso más importante para reponer la humedad del suelo. Si el agua no puede entrar en el suelo, la planta no puede usarla. La velocidad a la que el suelo puede absorber el agua se conoce como su capacidad de infiltración. Esta capacidad no es constante. Cambia según el tipo de suelo y su condición. Piénsenlo como el ancho de una puerta. Una puerta ancha y abierta permite que muchas personas entren rápidamente, mientras que una puerta estrecha crea un cuello de botella. Un suelo seco y poroso es como una esponja sedienta. Su capacidad de infiltración inicial es muy alta. Bebe con avidez el primer chorro de agua. Sin embargo, a medida que el suelo se humedece, los poros comienzan a llenarse y la tasa de infiltración disminuye naturalmente. Eventualmente, alcanza una tasa constante y estable. Una vez que el agua ha entrado en el suelo, no se queda simplemente allí. Una porción significativa está destinada a regresar a la atmósfera en un proceso que es en gran parte invisible a simple vista. Este viaje combinado se llama evapotranspiración y es el mayor consumidor de agua en la mayoría de los paisajes agrícolas. Está compuesto por dos vías distintas, pero simultáneas: la evaporación de la superficie del suelo, la transpiración de la propia planta. Comprender y cuantificar esta pérdida es la clave para calcular con precisión cuánta agua necesita realmente un cultivo para prosperar y producir un rendimiento saludable. El primer componente, la evaporación, es la transformación directa del agua líquida en vapor desde la superficie húmeda del suelo. Es impulsada por la energía del sol y la sequedad del aire. Después de una lluvia o un evento de riego, los rayos del sol calientan el suelo húmedo, haciendo que las moléculas de agua se liberen y se eleven a la atmósfera. Es similar a cómo el agua desaparece de un charco en un día cálido. Este proceso es más significativo cuando el cultivo es joven y el dosel es pequeño, dejando grandes áreas de suelo desnudo y húmedo, expuestas al sol y al viento. A medida que el cultivo crece y sus hojas dan sombra al suelo, la tasa de evaporación directa del suelo disminuye significativamente. El segundo, y a menudo el componente más grande, es la transpiración. Este es el proceso biológico por el cual las plantas mueven el agua desde el suelo, a través de sus raíces y tallos, y la liberan como vapor de agua a través de pequeños poros en sus hojas, llamados estomas. Es una función esencial, el motor que extrae agua y nutrientes disueltos del suelo. Pueden pensar en ello como la respiración de la planta. Al hacerlo, también se enfría, de manera similar a cómo la sudoración enfría nuestros propios cuerpos. Una sola planta de maíz grande en un día caluroso, seco y ventoso puede transpirar varios litros de agua. Actúa como una bomba de agua viviente, extrayendo continuamente del suelo y liberándola al aire. Este proceso combinado de evapotranspiración es la principal demanda que debe satisfacer el riego. Está influenciado por 4 factores climáticos principales: la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento. En un día caluroso, soleado y ventoso con baja humedad, la tasa de evapotranspiración será muy alta. En un día fresco, nublado y tranquilo, la tasa será mucho más baja. Los científicos han desarrollado modelos complejos, sobre todo la ecuación de Penman-Monteith, que utilizan estos datos meteorológicos para calcular una tasa de evapotranspiración de referencia. Esto nos da una medida de referencia de la sed de la atmósfera, un estándar universal que luego se puede adaptar a cualquier cultivo específico. Conocer la sed general de la atmósfera es una cosa, pero conocer la sed específica de un cultivo en particular es otra. Un campo de alfalfa madura, con su dosel denso y frondoso, utilizará mucha más agua que un viñedo recién plantado con vides pequeñas y mucho suelo desnudo.
Aquí es donde los ingenieros agrícolas aplican una herramienta crucial: el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo es un simple multiplicador que ajusta la evapotranspiración de referencia para determinar el uso real de agua de un cultivo específico en una etapa específica de su crecimiento. Actúa como un traductor, convirtiendo una medición general basada en el clima en un requisito de agua preciso y específico para el cultivo. La fórmula es maravillosamente simple. La evapotranspiración del cultivo es igual a la evapotranspiración de referencia multiplicada por el coeficiente de cultivo. El valor del coeficiente de cultivo cambia a lo largo de la temporada de crecimiento. Aquí está la curva del coeficiente de cultivo. Baja al inicio, pico a mitad de temporada y decae al final. Para un cultivo recién sembrado, cuando las plantas son diminutas y la mayor parte del suelo está desnudo, el valor del coeficiente de cultivo es bajo, quizás solo 0.3 o 0.4. A medida que el cultivo crece y desarrolla una mayor área foliar, transpira más agua y el coeficiente de cultivo aumenta, alcanzando un pico a mediados de la temporada cuando el dosel está completamente desarrollado. Este valor pico podría ser de 1.2 para un cultivo que ama el agua como el maíz. A medida que el cultivo comienza a madurar y a envejecer antes de la cosecha, su uso de agua disminuye y el coeficiente de cultivo disminuye nuevamente. Imaginemos a un ingeniero que gestiona un huerto de almendros en California. Las estaciones meteorológicas proporcionan un valor diario de evapotranspiración de referencia de 6 milímetros por día. Los almendros se encuentran en su etapa de crecimiento de mitad de temporada, y el coeficiente de cultivo establecido para este periodo es de 1.15. La historia del agua en la agricultura es un viaje a través de un sistema intrincado e interconectado desde la inmensidad de la atmósfera hasta los microscópicos espacios entre las partículas del suelo. Es una historia de equilibrio, flujo y transformación. Como hemos visto, el suelo no es un simple balde para llenar, sino un reservorio dinámico con sus propias reglas de capacidad y movimiento. Comprender los límites de la saturación, la promesa de la capacidad de campo y la amenaza del punto de marchitez nos permite convertirnos en administradores inteligentes de este precioso recurso, trabajando con la naturaleza del suelo en lugar de en contra de ella. Al trazar el flujo del agua, su rápida infiltración después de una tormenta, su lenta percolación a las profundidades y su paciente avance a través de la acción capilar hacia una raíz sedienta, obtenemos una apreciación de la mecánica oculta que sustenta nuestros cultivos. La ecuación del balance hídrico nos proporciona un marco, un libro de contabilidad para cada gota. Nos obliga a ver no solo las entradas vitales de lluvia, riego, sino también las salidas inevitables de escorrentía, pérdidas profundas y el gran retorno al cielo a través de la evapotranspiración. Esta visión holística es el primer paso hacia una verdadera eficiencia en nuestras prácticas agrícolas. Las herramientas de la ciencia moderna, desde la elegante ecuación de Bemman-Monteith hasta la aplicación práctica de los coeficientes de cultivo, nos han permitido ir más allá de la intuición y entrar en una era de precisión. Los ingenieros ahora pueden calcular, con notable precisión, las necesidades diarias de agua de cualquier cultivo, en cualquier clima, en cualquier etapa de su vida. Este conocimiento nos permite diseñar y gestionar sistemas de riego que entregan agua con precisión quirúrgica, minimizando el desperdicio y maximizando la productividad de cada litro. Es un testimonio del ingenio humano, aplicando nuestra comprensión del mundo natural para satisfacer nuestras propias necesidades de manera sostenible. A medida que nuestra población global continúa creciendo y nuestro clima se vuelve cada vez más impredecible, la gestión responsable del agua será uno de los desafíos definitivos de nuestro tiempo. Los principios que hemos explorado no son solo para científicos e ingenieros, son para cada agricultor, cada legislador y cada ciudadano. Forman la base de un futuro en el que podamos seguir obteniendo sustento de la tierra sin agotar su vitalidad. Al abrazar esta sabiduría, al aprender el lenguaje del suelo y del cielo, podemos cultivar un mundo donde tanto la humanidad como la naturaleza puedan florecer, regadas no solo por la lluvia, sino por el conocimiento,